Bebé Escúchame es un espacio para hablar de temas que nos incomodan o hasta incluso algunos pueden considerar tabú. Un espacio donde tener conversaciones que deben ser conversadas y normalizadas, o también darle plataforma a voces que no suelen ser escuchadas. Porque bebé, escúchame, cuando estamos incómodos y salimos de nuestra zona de confort, es cuando crecemos. Bebé Escúchame, Oli, yo soy Didi, bienvenidos a un nuevo episodio de Bebé Escúchame. Y Bebé Escúchame, todos tenemos cosas que nos afectan en el día a día, ¿no? A veces sabemos por qué son, ya que se deben, y a veces no. Puede que a veces nos sintamos deprimidos o que quizás hay un miedo que no sabemos de dónde viene, por qué es. A veces podemos sentirnos más down. A veces simplemente podemos sentir que el dinero o el amor nos elude a toda costa y no entendemos por qué. O también tenemos patrones, cosas que repetimos una y otra vez. Y puede ser que sea algo que arrastremos de otras vidas. Y puede ser también que si no lo enfrentamos, si no lo aceptamos, si no lo trabajamos, aprendemos de ello y lo soltamos, continuemos arrastrándolo en otras vidas más. Entonces, hoy día vamos a hablar un poquito de todo esto y para eso he traído a una amiga especial. Voy a hacer esto medio que leyendo porque mi invitada realmente tiene muchas cosas importantes que mencionar, ¿ok? Ella es terapeuta, es escritora, es maestra de yoga, meditación y mamá. Ella fundó la escuela Beyond Time Yoga y es autora del libro de Esta y otras vidas, que si les interesa estos temas deberían chequear de todas maneras. Ha estudiado con el mismísimo Brian Weiss. Si las regresiones es algo que les interesa remotamente, estoy segura que han leído algunos de sus libros. Muchas vidas, muchos maestros, y también Muchos cuerpos, una misma alma. Bueno, así como ellos, también he estudiado con Marisa Peer, Joe Dispenza, que es otro nombre que también seguramente les suena mucho, y actualmente se está certificando con Gabor Mate. Así que, bueno, vamos a darle la bienvenida a Fiorella Fuentes. Hola, Di, gracias. Hola, gracias por la hermosa presentación. Perdona que la haya tenido que leer, pero es que es mucha información valiosa. Totalmente. Gracias por tenerme acá y sobre todo para hablar de un tema tan importante como es esta memoria que vamos jalando, sea de esta vida o de una vida pasada, claro, ¿no? En todo este tema del subconsciente, pero es súper interesante. Porque hay muchas cosas que también, como tú dices, o sea, claro, hablamos de regresiones, uno automáticamente asume que es vidas pasadas, pero también muchas veces es solamente volver dentro de esa misma vida, quizás algún momento de la infancia o hasta dentro del útero, que no tenemos una memoria consciente al respecto, como que está grabando en el subconsciente, ¿no es cierto? Totalmente. De hecho, a mí lo que más me gusta, o sea, a pesar de que me he vuelto conocida por el tema de vidas pasadas, lo que más me gusta es indagar primero en la vida presente, como agotar posibilidades, porque las personas creen que saben el origen de sus traumas, creencias, etcétera, pero siempre encontramos, ¿no? Porque al final es un trabajo en conjunto, cosas increíbles que sucedieron entre a los 3 años, 2 años, 1 año, 4 años, memorias que estaban totalmente en lo más profundo. También en el útero de la madre, esas regresiones al útero es algo que me fascina hacer porque la persona entra en contacto con cómo se sentía su madre. Y hay como 2 momentos, cómo se sentía la madre en general, ¿no? Por ejemplo, al recibir la noticia, pero también con momentos específicos, si hubo algún momento muy doloroso durante el embarazo de la madre. Y luego están las vidas pasadas, ¿no? Que eso también es otro tema bastante grande. Antes de indagar un poquito, porque particularmente este tema sobre regresiones al útero me parecen muy interesantes, ¿cómo es que exactamente funcionan las regresiones? Para que esas personas que nos estén viendo, escuchando y no estén muy familiarizados con qué es. Quizás lo ven como algo como que les suena como volver en un sueño, no lo sé. Claro, sí, tienes toda la razón. Bueno, las regresiones básicamente es a través de lo que sería la hipnosis o la misma meditación. O sea, al final toda hipnosis es una especie de meditación guiada. Lo que quieres es que la persona se relaje, que entre en un estado se le llama estado alterado de conciencia, que la primera vez que yo escuché ese término fue como que me van a alterar la conciencia. ¿Por qué me quieren alterar? Sí. Claro, fue como, no quiero alterarme, ¿no? A mí no me altera, me altero yo sola. Claro, literal fue como que, ¿por qué? Pero no, de ahí entendí que era este término científico, ¿no? Estado alterado de conciencia quiere decir simplemente que cambias la frecuencia de las ondas cerebrales, porque nuestro cerebro funciona como una radio que va emitiendo ondas. Y mientras más rápidas son, más estamos ahorita como conversando en el día a día,
mientras más lentas son, estamos más, o sea, si son un poco más lentas, en un estado más introspectivo, de relajación. Si son aún más lentas, estamos ya como más relajados, y más lentas en un sueño profundo, ¿no? Dormimos, sueño profundo. Entonces, más allá de los nombres, porque cada onda tiene su nombre, la idea es que sea en ondas más lentas, porque en esas ondas tienes la capacidad de entrar a una parte de tu mente a la que no accedes fácilmente, que es la mente subconsciente. Y gracias a eso pueden salir a la luz memorias que estaban completamente olvidadas conscientemente. Enterradas, exacto. Entonces uno empieza a tener como flashbacks o simplemente ve imágenes o a veces escuchas voces. Cada experiencia es distinta, ¿no? Tener una expectativa de cómo va a ser tu experiencia es algo imposible, pero sí hay recuerdos que salen a la luz. Entonces uno puede, la persona que guía, en este caso yo, no puedo intencionar hacia dónde va esto. Si es hacia esta vida, si es hacia una vida pasada, pero también el motivo, ¿no? O sea, puede ser algo súper general, como vamos a ir a algún momento feliz, pero puede ser también, vamos a ir a la causa raíz de por qué al día de hoy sientes que tienes, no sé, tanto miedo al hablar en público y te congelas, ¿no? ¿Cuándo fue la primera vez que experimentaste estas sensaciones? Porque las personas vienen y dicen, no, tengo pánico escénico y no sé qué me pasa. O tengo esta fobia y no sé qué me pasa, ¿no? Entonces, un poco de eso tratan las regresiones y así es como funciona. Yo siempre digo, porque algunas personas también tienen un poco de miedo de este término hipnosis. Como me va a hipnotizar y no voy a estar en control de mí. Son un show de mago, además, cuando lo dices de esa manera. Sí. Sí, por eso yo siempre trato de decir, no, vamos a hacer una meditación, porque no tiene nada que ver. O sea, la hipnosis que hemos visto en escenarios es algo completamente distinto a la hipnosis terapéutica. Y entre la hipnosis terapéutica y la meditación no hay una diferencia, porque una meditación guiada, bien guiada, te hace entrar a un estado alterado de conciencia que es el mismo estado de la hipnosis, ¿no? Ondas alfa y ondas teta. Entonces, siempre estás en control, siempre puedes decir, no sé, quiero abrir los ojos o ya no quiero seguir esta sesión. Y eso es bonito porque necesitas esa seguridad, necesitas sentir que estás en un espacio donde te sostienen, te guían, pero que tú también tienes el poder de decir, ok, ya no. ¿Qué es lo que me pasó a mí cuando hice la sesión contigo? Exacto. Que en un ratito lo vamos a conversar, ¿ok? De ahí vamos a volver, pero fue así, fue como yo no siento que estoy lista para enfrentar esto que acaba de surgir, fue como no, y decidí salir y yo solita salí. Sí. Y viste que era como súper fácil decir ya, ok, como empiezan a venir estas memorias y tú no. Ok, esto hoy día prefiero no ahondar acá. Hoy día no, gracias. Pero bueno, volviendo a lo que habías mencionado antes de las regresiones de útero, eso es algo que yo creo que no he hecho, creo. ¿En qué circunstancias o en qué ocasiones sientes que es algo que puede ser beneficioso para alguien? En todas, yo creo. O sea, de verdad, todas las personas a las que les he hecho una regresión al útero de la madre han sentido una sanación importante en su vida. A veces como súper importante, a veces más sutil, pero siempre he recibido un feedback increíble. ¿Por qué? Porque al final el vínculo con nuestros padres es uno de los más difíciles y hermosos de la vida, ¿no? En el mejor de los casos tenemos una relación hermosa con nuestros padres, pero igual alguna que otra herida hay, porque ahí están los pactos de almas, ahí está. Y somos humanos. Y somos humanos, o sea, nuestros padres van a hacer cosas sin querer dañarnos, que nos pueden terminar dañando de niños por no saber, etcétera. O simplemente porque en algún momento explotaron, ¿no? Y se desbordaron y son humanos, como tú dices. Claro. Y cuando hago estas regresiones al útero de la madre, pasa algo hermoso, que la persona siente cómo se sentía su mamá exactamente. Entonces, por ejemplo, perdonan mucho, o sea, eso del perdón a la madre, a pesar de que hay personas que tienen una linda relación, pero igual sienten que tienen como resentimiento con la mamá, ¿no? Entonces hay mucho perdón hacia la madre, mucho entendimiento. Luego conversan con su mamá, ¿no? Y le dicen, ¿por qué no me contaste? He visto esto, que te sentías así. Luego la mamá llora y dices que nunca te quise contar por protegerte. No. O sea, ese tipo de, como que se fortalece el vínculo en otro nivel. Y de hecho de eso también hablo en mi libro, ¿no? De lo importante que es eso por el vínculo con la madre. Creo que había un caso en tu libro de una chica que quería quedar embarazada y no podía, y más bien la regresión al útero le ayudó. Sí. ¿Cómo fue un poco esa historia? Sí, ella
ya llevaba 2 años intentando salir embarazada. Ahorita ya tiene su bebé. ¡Ay, Sí, hermoso! tiene su bebé. Que claro, cuando estaba escribiendo el libro, ella me cuenta, tengo 3 meses de embarazo, ¿no? Y así es cuando agrego el capítulo al final del libro y lo publico. Pero sí, con ella no fue una sesión, tuvimos en total 6 sesiones. Esto también para explicar que a veces con una sesión como se mueven un montón de cosas, Pero a veces no es suficiente. Entonces, en su caso, ella estaba muy consciente porque ya había estado llevando terapia y tal. Entonces, ella sentía como eso que sientes como, que no, hay acá algo. hay como que algo que siento todavía bloqueos energéticos, siento... Y pues estaba abrumada porque los médicos le decían tienes que hacer esto, y los 1000, y tú estás familiarizada con todo este tema, ¿no? Que tienes que hacer una cosa, tienes que hacer otra. Entonces, ella dijo, no, ¿sabes qué? Quiero hacer todo. O sea, regresión al útero, habías pasado, sanación de linaje con mi abuela, todo, que mi otra abuela. constelaciones. Sí, y empezamos a hacer eso. O sea, hicimos una regresión al útero, que fue hermosa, que le ayudó también con el vínculo de su mamá muchísimo. Pero también recuerdo que tuvimos una sesión hermosa donde o sea, su abuela tenía como mucho miedo respecto a estos temas, como que había sido muy traumático, creo, el tema de tener hijos para ella, había vivido Entonces como que ella retenía esa memoria en su ser, porque esto es real, ¿no? O sea, jalamos estas memorias de nuestros ancestros también, y no quiere decir que vamos a jalar todas las memorias, pero quizás si yo tengo una hermana, quizás yo jalo más de mi abuela y ella jala más de la otra abuela, no sé, como es un poco aleatorio al final. Además, nosotras ya existíamos dentro de nuestra abuela. Totalmente. Porque yo el otro día me puse a pensar esto y explotó mi cerebro. Porque si yo vengo de mi mamá y mi mamá ya existía en un óvulo dentro de mi abuela, así es como venimos desde nuestra tatarabuela, o sea, ya existíamos en su cuerpo antes de estar aquí. Eso me parece lo caso. Eso de todas maneras tiene que jalar memoria. Sí. O sea, es algo increíble. Y dicen que igual vamos jalando hasta 7 generaciones atrás. Imagínate. Sí, es mucho más fuerte con nuestros abuelos, por supuesto, padres y abuelos, pero podemos jalar algo hasta 7 generaciones atrás. Por eso cuando yo trabajo una regresión y llegamos a un tema con los abuelos, aprovecho y hago una sanación de linaje hacia 7. O sea, digo como todas tus generaciones atrás, porque es súper importante como asegurarnos que todas esas mujeres están dando la bendición y soltando y se transforma ese miedo. Así que sí, vimos varias cosas. También vimos cosas de su propia infancia, de sus propios temas personales, ¿no? A veces hay temas de abuso, por ejemplo, que crean... Y abuso no necesariamente es una violación. O sea, abuso puede emocional. No, claro, pero en temas de abuso sexual, abuso por supuesto emocional, pero en temas, o sea, hablando de gestar a un bebé, a veces hay muchos bloqueos cuando ha habido un abuso. Entonces, pero abuso no necesariamente es abuso sexual, o sea, una violación, sino puede ser que alguien te tocó. Y ya está, que alguien te tocó y eso fue una experiencia que te marcó mucho la vida en algún momento y esto es algo muy fuerte. O sea, si alguien te tocó en algún lugar de tu cuerpo sin tu consentimiento. Eso ya es considerado un abuso, porque tiene esa energía. Y ese resentimiento. Y ese resentimiento, sí. Y no sabemos realmente la magnitud en la que nos afectan las cosas hasta que las vemos del lente de nuestra pequeña niña. ¿No? Eso es súper sanador. Qué fuerte. Vamos a una pequeña pausa y nos vamos para seguir conversando con Fiore. Estamos de regreso con Fio y estamos conversando este tema de las regresiones y cosas que vamos jalando. También en un momento mencionaste el tema de los miedos y las fobias. Hablemos de fobias. Hablemos. Ahora, tú sabes cuál es mi fobia. Sí. El equipo aquí sabe cuál es mi fobia. No vamos a decir cuál es mi fobia. Ok. Pero hablemos de ellas. En mi caso, nos dimos cuenta que era algo que se jalaba de unas vidas pasadas. ¿Sientes que ese suele ser lo más común cuando hablamos de fobias o es algo que puede ser que también sea de esta vida o en verdad no? Si es algo que más pasa con vidas pasadas.
Fobias es más con vidas pasadas. De Ok. hecho, lo dice el mismo Brian Weiss en su experiencia de, él ya tiene 80 años, creo, y es una de las personas que más regresiones ha hecho en la vida. Entonces, con su experiencia clínica, él empezó a darse cuenta que casi el 100% de las veces que había una fobia irracional, que tú decías como, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo puedes tener miedo a XX? No. Entonces, venía de una vida pasada. Ok. Así que sí, hay cosas así que, por ejemplo, había una historia de un chico que eso no es una fobia, ¿no? Pero cosa para que uno se dé una idea, que tenía siempre migrañas. En una parte específica de la cabeza sentía como una punzada y fue una vida pasada, y en una vida pasada había muerto con una bala en la cabeza. Y justo en ese punto. En ese punto. Y lo vio y no tuvo dolores de cabeza nunca más. Entonces, Información es poder. información es poder, literalmente. Y sí, luego también tuve un caso, esto ya ha sido después de escribir mi libro, de una mamá que tenía un miedo irracional de que cada vez que su hija salía, o sea, ella sentía que su hija podía desaparecer. O sea, todas las mamás tenemos miedo. Pero es más fácil, o sea, es algo que manejas, pero digamos. lo manejamos, claro. Es imposible no tenerlo, ¿no? Claro. Pero ella ya sentía que había llegado a afectar mucho la relación con su hija a lo largo de su vida porque sentía que se salía de sí, ¿no? Era como, ¿cómo puedo tener el pensamiento todo el tiempo de que ella puede literal desaparecer de un momento para el otro? Y vimos en una regresión a una vida pasada que su hija, o sea, su hija había sido su hija en una vida pasada. Esta misma hija, y eran felices. Y de pronto un día, creo que tenía 2 añitos, y se ahogó en la piscina. Entonces sí, súper de ahí fuerte. venía su miedo irracional. Porque era un día y fue súper, esa ha sido una de las regresiones más fuertes que he guiado, porque ella estaba feliz, decía, y me veo así, todo es hermoso, y amo a mi hija, y de pronto empezó a llorar súper fuerte. O sea, ese llanto de angustia que tú sabes que es porque has perdido a alguien. Como claro. Todos hemos visto alguna vez a una persona llorar así. Y claro, que eso pase en medio de la regresión fue súper fuerte. Entonces le dije, recuerda que estás viendo esto, no lo estás viviendo, y se calmó poco a poco, empezó a articular y a contarme. Y desde ese momento dice que siente paz. O sea, ya no tiene eso con su hija para nada, ¿no? Porque hablé con ella meses después de la regresión y había cambiado completamente su relación, la forma en la que ella se sentía. Tenía también como una adicción a ver programas o series en Netflix de como todo de, no sé, cosas así policiales pero feas, ¿no? O como asesinatos. Como de esos documentales de crímenes y esas cosas. Sí. Bueno, hay mucha gente que está bien obsesionada con eso. Te dice que decir... Claro. Y dice que ya no, como que ya no le interesa. O sea, como que algo cambió, ¿no? Y así, podría dar 1000 ejemplos, pero es bien interesante. Bueno, cuando nosotros hicimos la sesión no fue enfocado con esa fobia. Ajá. Fue algo que simplemente salió. Sí. Y que me acuerdo la manera en que yo estaba viendo esta regresión en mi cabeza, porque como tú dices, se manifiesta de maneras distintas. Yo lo veía como que yo estaba caminando en una especie de línea y este camino era como película, o sea, esas como antiguas donde se están o sea, era literalmente película. Yeah. Yo estaba caminando y cuando tú me decías que avance o retroceda, o etcétera, y me acuerdo que en un momento te dije, no es en esta línea. Y tú me dijiste, ok, salta a la que es. Y cuando he saltado a la otra y he comenzado a caer en esa línea y he visto esta fobia, que es algo que me tenía que enfrentar, y yo no estaba preparada para enfrentar en ese momento, fue como, no. Y más bien justo el otro día que te dije, oye, creo que me siento lista para enfrentar esto como que de nuevo. Y realmente es algo que es totalmente irracional. Entonces, es un fastidio. Honestamente, Totalmente. es un fastidio. Tú dices que entonces, o más bien se entiende, después de ver todos esos resultados con terapias, que cuando entiendes de dónde viene, ya deberías como poder, o sea, yo no me debería afectar de esa manera. En muchos casos, sobre todo cuando se trata de vidas pasadas, basta con verlo, pero a veces igual hay que, o sea, eso ya depende del expertise del terapeuta, como en el momento guiar de una manera la situación, como
reinterpretar todo Ok. para que tú puedas sentir ese cambio en tu cuerpo a nivel visceral, a nivel emocional. No solamente entenderlo racionalmente, sino yo como terapeuta tengo que asegurarme de que tú sientes que ya tienes paz con ese tema. No es como, ya lo vi, ok, no. No es como, ya lo viste, ok, salimos. ¿No? Claro. Tiene que haber un cierre, tiene que haber ok, quizás gratitud, quizás transformación, quizás obsérvalo de esta manera, quizás trae a tu yo de esta vida hacia tu yo de la otra vida. O sea, hay N formas de reconfigurarlo, pero sí, cuando es de esta vida, sí, muchas veces requiere, la gran mayoría de veces requiere todo un escenario de transformación alrededor de eso, en donde ahí pues sí, no basta solo con verlo. Hay que trabajarlo, pero se hace en el momento. Bueno, tenemos mucho trabajo de por medio. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos para seguir conversando con Figo. Hace un ratito estabas hablando también de este caso de esta señora que tenía esta hijita, ¿no? Y que en otra vida anterior también era esta misma persona su hija. Hay un capítulo también en el que hablas en tu libro sobre cómo escogemos a nuestros padres. Sí. Y yo me acuerdo que incluso hace unos episodios lo conversamos con otra persona y cuando lo puse en redes, muchas personas, no sé si no entendieron el concepto o me hicieron algunas preguntas que de hecho como que sería genial que las abordemos ahora porque es como, ok, esto suena súper lindo y romántico cuando quizás es una relación bonita con el papá, pero ¿qué pasa con los niños que son abandonados? ¿O qué pasa con los niños que pasan por abuso? ¿O que son maltratados? Muchas de esas personas me decían que ¿acaso ese niño escoge eso? ¿Cómo podrías explicar eso para las personas que quizás no tienen ese concepto muy claro? Es difícil y un poco dolorosa la explicación de aceptar que venimos a este mundo a experimentar algo dual. Es una experiencia. Es una experiencia dual. O sea, el planeta Tierra es la escuela de la dualidad. Porque solamente reconocemos el amor porque también entendemos el opuesto, ¿no? Toda esta indiferencia, todo este dolor. Entonces, ¿qué pasa? Que sí escogemos esas experiencias a manera de seguir evolucionando y acercarnos más al amor. Y eso no es para justificar de ninguna manera. Para o sea, nada. es algo totalmente separado. No es que yo estoy justificando el hecho de que un niño sea maltratado o abandonado, etc. Solo estoy diciendo que los pactos a nivel de pactos de almas todo es perfecto. No, de hecho yo he vivido con la ausencia de mi papá la mayoría de mi vida, ¿no? Sí, ahora la mayoría de mi vida. Ahora tengo una relación buena con él, pero no es como fluida, no es como todos los días, sino igual estamos ahí en comunicación. Él vive en Estados Unidos desde que yo tengo 11 años y mis papás se separaron desde que yo tenía 4. Yo he sentido mucha ausencia de padre, o sea, esa herida de abandono paterno que, de hecho, mi comunidad la conoce bien, las personas que van a mis cursos, a mis retiros, en mi libro por ahí también está mencionado. Ha sido algo que yo he tenido que trabajar mucho a lo largo de mi vida, pero yo sé, y no solamente lo sé racionalmente, sino que después de todo el trabajo que vengo haciendo estos años, puedo sentir cómo escogí a mi papá y escogí ese camino y escogí ese aprendizaje. Entonces, sí, escogemos a nuestros padres y lo mejor que podemos hacer es sacarle la oportunidad a lo que sea que nos presenta la vida. Porque así sucede algo negativo con nuestros padres, nos da mucha más resiliencia, nos da mucha más oportunidad de... Yo siento que no sería la persona que soy si eso no habría sucedido con mi papá, porque era tanto el dolor que yo tenía que indagar, como por qué los seres humanos sufrimos tanto, y así fue como viajé por todo el mundo, me fui a la India, hice las meditaciones de silencio de 10 días, o sea, necesitaba entender por qué era así la vida, y eso me ayudó a entenderlo. Entonces, sí, es real, escogemos a nuestros padres, y eso nos da la oportunidad también de tener conversaciones profundas con ellos que a veces no nos atrevemos a tener, ¿no? De sanar, si es que hay posibilidad de sanar el vínculo en vida, hay que hacerlo. Claro. Así que sí, porque si no, como tú dices, siguiente vida, vamos a ir. Lo jalamos. Siento que es un poco como cuando
el universo, Dios, la vida, como quieran ustedes interpretarlo, te pone algo o algo se repite una otra vez, o sea, sientes que las cosas no salen, y está trabado y no sale, y no sale, y no sale, quizás te está tratando de decir, oye, hay algo que tienes que ver, arreglar acá antes de seguir avanzando. Y hasta que no te des cuenta, te lo voy a seguir poniendo al frente. Y cuando mencionabas todo este tema de escoger a nuestros padres, y yo siento que las heridas que puedo haber tenido, por ejemplo, con relaciones, con el vínculo con mi mamá, por ejemplo, me han hecho ser la persona que soy hoy. Si no hubiera pasado por este tipo de dolor, por ejemplo, yo no creo que sería la persona que soy ahora, no tendría la empatía que tengo ahora. Y yo he tenido la oportunidad también de hablar muchas cosas con mi mamá y darme cuenta un poco de que mi mamá es un ser humano. Y verla con ojos más de como compasión y entender de dónde vienen sus propias heridas también, porque a veces nos quedamos pensando tanto en nuestras propias heridas que nos damos cuenta, oye, ella también tiene sus heridas y ella está haciendo lo que a ella le parece correcto desde su conocimiento, desde su experiencia y desde donde ella ha aprendido a. Sí. Entonces, quizás ella ahorita, mi mamá me parece increíble la capacidad que tiene de transformativa, poder sentarme a tener estas conversaciones con ella. Quizás mi yo de chiquita no hubiera pensado que ni siquiera era posible. Y volviendo al tema de sanar la niña interior, siento que está sanando mucho a mi niña interior. Y creo que en el proceso también está sanando su niña interior. Entonces, quizás las dos nos hemos escogido mutuamente para pasar estas cosas en esta vida y ambas ayudarnos a sanar. Qué hermoso lo que cuentas, totalmente cierto. Y ahora, lo que dices también, porque a veces creo que pueden haber personas escuchándonos y decir, es imposible que yo llegue al nivel en que está Didi en este momento. Yo ¿no? pensaba eso también. Y eso creo que no hay que negar la rabia, porque cuando tenemos un conflicto fuerte con nuestros padres o resentimiento, hay rabia. La rabia es enmascar el dolor profundo, ¿no? Y es una emoción necesaria que está tratando necesaria. de decirnos Entonces, algo. esa rabia, ese que es como mucho más emoción primaria, cerebro reptiliano, hay que expresarla, a ver, de la mejor manera posible. Claro, balanceado. Por favor. Como que intentar tener las herramientas, buscarlas, pedir ayuda, pero sí es necesario expresar esa rabia, soltar esa rabia, porque solo después de eso puedes llegar al momento en el que tú has llegado. Y yo me imagino que también has tenido antes de este momento rabia, ¿no? Enojo. Sí, resentimiento. Resentimiento, claro. Y luego de procesar todo eso es cuando sueltas por fin y dices, ya, creo que puedo sentarme con esta persona que es tu padre o tu madre, mirarlo a los ojos y saber que es una persona igual que yo y que ahora somos dos adultos. Entonces tenemos mutua responsabilidad de este vínculo, hoy por hoy. Sí, es algo muy, muy sanador cuando lo ves desde esa perspectiva. Uy, me dio una laguna mental porque realmente eso me dejó pensando. Pero bueno, eso para contestar un poquito el tema de si escogemos a nuestros padres. Algo a lo que quería volver, que fue algo que tocaste cuando contaste la historia de esta persona que le dan los dolores de cabeza, me hizo acordar a, ¿sabes qué? Varios TikToks que he visto de, por ejemplo, niños que se acuerdan de vidas pasadas o hablan de estas vidas pasadas y, por ejemplo, tienen una cicatriz acá. Sí. Y cuando habla de su vida pasada, no sé, me estoy inventando ya, era un soldado en la guerra, dice el nombre, dice el batallón, dice todas las cosas y luego cuando hacen la investigación no solo se encuentran que todas esas cosas que él dijo eran verdad, sino que murió de un objeto punzante al pecho y exactamente la cicatriz que tienes donde le pasó. Entonces es como, te deja con la cabeza así. Sí. Esas marcas de nacimiento son un mapa de nuestras vidas pasadas. Así que vean sus marcas de nacimiento. ¿Y qué casos has visto así tú, aparte de, por ejemplo, esta persona que tiene los dolores de cabeza? Sí he visto un caso en específico que también tenía una marca, no me acuerdo si era en el hombro, pero también, es que antes han habido muchas guerras, entonces era también una herida de guerra, ¿no? Y se ve exactamente el momento, o sea, la persona va al momento, pero no solamente es la experiencia que yo he tenido, sino sobre todo toda la bibliografía que hay, o sea, eso
uno lo puede encontrar. No lo promocionan tanto porque, bueno, el universo, o sea, la gente que controla el mundo, el poder, como el universo sí quiere, pero la gente que tiene el poder en el mundo no quiere que esta bibliografía esté tan accesible para todos, porque nos abre muchas puertas y muchas oportunidades a entender la vida de otra manera. De hecho, el mismo Brian Weiss era totalmente escéptico. Él es psiquiatra, estaba muy en el lado de medicina, de como... Para él todo eso era como paranormal, no creo en estas cosas, Claro, no hay yo no manera. estoy hablando de fantasmas. Ajá, claro, él era como no, o sea, él hacía hipnosis clínica y regresiones a la niñez y ya está. Y fue así como haciendo una regresión a la niñez. Una de sus pacientes saltó a otra vida sin que él quiera, ¿no? Y fue solo cuando esta persona como cambia la voz y empieza a canalizar y empieza a decirle cosas que nadie sabía de su vida. O sea, empieza a hablarle a Brian Weiss y decirle cosas que nadie sabía de su vida y un hijo que él había perdido, que él se queda ya, o sea, piel de gallina, no sé qué está pasando, como era un mensaje clarísimo. Y ahí es cuando él empieza a ir a las bibliotecas grandes, a investigar, a recabar y en verdad se da cuenta, oye, hay demasiada bibliografía, no puede ser. Hay un montón de información porque nadie la promociona, como dices. Nadie habla de esto. Sí, sobre todo los niños. Si uno le pregunta a niños menores de 4 años y los estimula un poquito con eso, generalmente recuerdan al menos una vida pasada. Sí, y siempre son también, por ejemplo, a mí me salen full de estos TikToks, ¿ya? Siempre son ellos los que hablan de, no sé, tiene un amigo imaginario y resulta que ayer vi un TikTok así. Tenía este niño un amigo imaginario y se ve como claramente capturan en el video que alguien le está jalando como que la loncherita que tenía en la mano. Me muero. Y siempre son estos niños como que 6 hacia abajo, que tienen como este contacto como que con este otro plano, por así decirlo. Y también tienen estos recuerdos de vidas pasadas. Y de lo que tengo entendido, bueno, tú debes saber más, es porque, claro, como es todavía... acaban de empezar la vida en este plano, todavía tienen un poco más de conexión y todavía pueden recordar algunas de estas cosas. ¿O por qué más o menos es que todos estos niños todavía tienen como ese subconsciente más encendido? Sí, primero que los niños no tienen onda, hasta los 6 años los niños no manejan ondas cerebrales beta. Entonces ya a nivel cerebro está configurado para que las ondas sean mucho más lentas y todo vaya directo al subconsciente, no tienen filtro. Por eso es que si un niño ve que sus padres se pelean en casa, no tiene la capacidad de decir mis papás se pelean, porque ellos tienen un problema entre ellos y no tienen nada que ver conmigo. Ellos directamente piensan si algo está mal, porque los niños son narcisistas en su desarrollo. Esto no es el narcisismo como lo conocemos negativo, sino no, que el niño cree genuinamente que todo se trata. Entonces dice, si mis papás están molestos, algo está mal en mí. Debe ser porque yo no soy suficiente, porque yo no sirvo para ser su hijo, porque yo debería hacer algo mejor. Porque no me quieren. Entonces, eso es. Y ese nivel de estar todo el tiempo flotando en el subconsciente, por supuesto. Imagínate que todo el tiempo puedas estar en presencia, en un estado meditativo. Si estudiáramos así, no solamente sería que los niños, o sea, cualquier persona puede acceder a todas estas memorias y contactos y tal, pero tendríamos que estar en ese estado en el que están los niños, como tan puros, tan presentes, ¿no? Bueno, eso explica mucho porque también son ellos los que suelen decir, por ejemplo, saben que alguien está embarazada antes que nadie. Sí, o te dice, ay, mamá, sentido. ¿te acuerdas cuando yo era tu papá? Ajá, cosas por el estilo. Y te quedas como, ¿qué? ¿Perdón? Sí, yo ya quiero que Benja me diga cosas así de su vida pasada. Sí, eso debe ser alucinante. Cuando empiece a hablar. Cuando empiece a hablar, sí, pues. Así que ahí será otra historia para contar, a ver qué sale de eso. Ahí hacemos otro episodio para ver qué nos dice. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos para ya cerrar el episodio con Fiori. Estamos de regreso y se ha pasado volando este episodio, bebé. Un poquito ya como para cerrar todo este tema de las vidas pasadas o las relaciones adentro de esta misma vida y el acceso a esta como memoria subconsciente. ¿Qué le podrías decir a personas que quizás recién están entendiendo un poquito a todo esto, pero generalmente les da curiosidad y quizás dicen, oye, me identifico un poquito porque yo tengo este miedo o quiero trabajar este patrón o cosas por el estilo? ¿Qué les podrías decir si este es su primer como acercamiento a este tipo de terapia? Primero que la mejor inversión que podemos hacer en nosotros mismos es
conocernos, ¿no? Autoconocernos. Y parte de ese autoconocimiento es primero entender qué está en nuestra mente consciente, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando ahorita en mi vida? ¿Cómo me siento? Poder entender el cuerpo, ¿no? Porque el cuerpo es el primero en hablar. Si siento ansiedad, si siento miedo, si todo lo voy a sentir primero en el cuerpo. Pero cuando empezamos a tener este contacto, nos vamos a dar cuenta que inevitablemente hay cosas que no entendemos. O sea, es imposible entender todo lo que sentimos solamente a nivel consciente, porque la gran mayoría de memorias que han creado la forma en la que vemos el mundo están a nivel subconsciente. Entonces, eso creo que es una parte importantísima, que nuestro programa es subconsciente. Nosotros creemos que estamos tomando decisiones conscientes cuando en verdad nos está rigiendo todo el tiempo la mente subconsciente. Así que diría que lean un poco, ¿no? Pueden leer mi libro, que es de esta y otras vidas, leer los libros de Brian Weiss, y así enterarse un poquito más de todo este tema. Y definitivamente al menos tener una sesión para empezar a indagar, ¿no? Y que no tiene que ser una vida pasada, porque puede ser que hay gente que diga, no, pero yo no quiero ver nada de vidas pasadas. Perfecto. En verdad la información más rica que van a encontrar es en su propia niñez, todas esas memorias que han sido pues bloqueadas aparentemente, ¿no? Claro, como un mecanismo de defensa también, Sí. porque yo sí siento, incluso en mi adolescencia, siento que bloqueaba muchas cosas. Y después las personas, por ejemplo, mi mamá, me acuerdo que yo siempre me paraba peleando con esta amiga. Ya. O más bien ella se paraba peleando conmigo. y un día ella me dice, yo tenía creo que 18, 17, ella me dice, ¿no te das cuenta que cada vez que como se pelea contigo es porque o estás con un hermano nuevo o te está comenzando a ir mejor en esto o como que cada vez que tú tienes un poquito más de atención o algo? Y yo decía, mamá, ¿de qué estás hablando? Como que me dice, no, sí, como que date cuenta que debe ser por esto. Y yo como, ¿pero de qué? Envidia mía que me puede tener esa chica si tiene toda la vida. Es una chica guapa, es una chica... Y claro, en ese momento para mí ser delgada era lo máximo. Yo decía, ella es flaca y yo no. Ella tiene todo el mundo, sus papás le compran todo, tiene una familia amorosísima, no sé qué, como que ¿qué me puede envidiar a mí? Cada vez que yo me volvía a amistar con mi amiga, yo me olvidaba de lo que me hubiera dicho, hubiera hecho, que me había lastimado tanto que a la hora que se peleaba conmigo. Y luego mi mamá me recordaba, me decía, ¿no te acuerdas que te dijo esto? Y yo, ¿a mí me dijo eso? Me dice, sí, te dijo tal cosa. Y yo, ¿cuándo me dijo esto? Me dijo, hijita, como que me ha venido llorando a hablarme a decir que te dijo esto. Y mi mamá, no me acuerdo. O sea, y esto es, no te digo, no tenía 5 años, o sea, tenía 17, 16. Y mi mente era como, vamos a olvidar esto porque te hace daño. Increíble, sí, tenemos una memoria muy selectiva, pero también eso no pasaría si es que no hay primero algo en casa, ¿no? O sea, viene de mamá y papá, tienes que haberlo hecho antes de niña para que luego te pase con tu amiga. De todas maneras. O sea, por ejemplo, que tu mamá te haya dicho algo que te haya herido en algún momento de tu niñez y tú, no, es mi mamá, es la persona que me da seguridad, confianza, amor, así que lo voy a olvidar. Esto es una decisión inconsciente. Mi hermano dirá que yo no me olvido de nada, porque siempre le sacan cosas en cara de, ¿te acuerdas que hiciste esto? ¿Dijiste esto? No sé qué. Mi hermano dirá que no es posible eso, pero yo sí siento que de todas maneras he hecho eso de más chica. Si me ha pasado adolescente, me tendría que haber pasado chiquita. Claro, totalmente. Para que vean. Totalmente. Bueno, bebé, nuevamente gracias por habernos acompañado y compartirnos un poco toda esta información tan valiosa. Quería pedirte que para las personas que les interese saber más de ti, seguirte en redes, háblanos de tu libro, qué proyectos se vienen, cuéntanos todo. Bueno, respecto a proyectos que se vienen, ahorita estoy como con eso en la mente porque estoy en plenas inscripciones. Se viene mi retiro en noviembre, del 8 al 11 de noviembre, que va a ser en el Valle Sagrado. Es el primer retiro oficial que estoy sacando desde que me convertí en mamá, así totalmente abierto al público, así que estoy súper contenta con eso. Y luego, bueno, mi libro, que lo pueden ordenar directamente conmigo, también lo encuentran en Crisol, en Busca Libre, en Amazon. Está en Amazon para que llegue a cualquier lugar del mundo. Perfecto. Sí, y bueno, tengo algunos espacios para terapias 1 a 1, pero no es tan fácil sacar cita, o sea, por lo menos es 1 mes o 2 meses de anticipación dependiendo del momento. Y nada, el próximo año retomaré los teacher trainings de yoga también, que hice uno este año. Tengo un teacher training de meditación al que puedes ingresar en cualquier momento también ahora, así que
eso es un poco de todo lo que voy haciendo. Y seguro se van a venir más cosas como siempre, pero me pueden encontrar como Fio Fuentes Yoga y mi página web fiorelafuentes.com. Ahí está toda la información. Ahí está, ya la tienen toda. De paso, yo les recomiendo que chequen su libro de todas maneras, de Estas y Otras Vidas. Realmente es muy bueno para entender un poquito de lo que hemos conversado hoy día. Si quieren tener más bibliografía a la mano, pueden chequear los libros del Dr. Brian Weiss, pueden chequear los del Dr. Michael Newton, pueden chequear los de Dolores Cannon. Realmente, como dice Fiore, hay mucha bibliografía muy interesante sobre este tema. A mí personalmente me ha ayudado mucho a entender varias cosas y aceptar y soltar varias cosas. Entonces, de alguien que le ha servido, tómenlo ustedes si les interesa, nadie está obligado de nada, pero a mí me ha servido, entonces se los comento. Y también aprovecho de recordarles que no se olviden de seguirnos también en @escúchame-podcast, en TikTok, en Instagram, cada vez que hay un nuevo episodio, nuevos invitados, nuevos temas, todo, los esperamos por allí. Y con eso ya nos despedimos. Muchas gracias, bebés, y nos vemos en un próximo episodio. Chau. Gracias, bebés, por acompañarnos el día de hoy en otro episodio de Bebé Escúchame. Recuerden que se viene otro en la próxima semana y que pueden seguirnos en Instagram y TikTok como Bebé Escúchame Podcast. Yo soy Didi y me despido. Hasta un próximo episodio.